Para aquellos de ustedes que se perdieron mi última publicación, mi hijo, Jake, le debía dinero a algunos ladrones depravados. Un usurero llamado Warren intentó masacrar a mi familia, pero mi difunta esposa, Anna, cuya forma espectral está entretejida con amor en la estructura misma de nuestra casa, se aseguró de que Warren pagara el precio. Pero el desviado de mala reputación no actuó solo, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus colegas vinieran a buscarlo. Esta tarde nos encontraron y soporté un horror increíble. Siento que solo puedo procesar estos eventos escribiéndolos. Es posible que algunos de ustedes no lo entiendan, pero espero que lo hagan cuando lleguen al final de esta publicación. Papá, gritó Cassie. Encendí frenéticamente el interruptor de mi lámpara para ver a mi hija de 12 años temblando en la puerta de mi dormitorio. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y estaba agarrando la tela de su pijama rosa. ¿Qué pasa, Cass? Pregunté, mi corazón latía con fuerza. Bajé a tomar una copa. Hay alguien en la ventana. Miré el despertador de mi mesita de noche con los ojos entrecerrados. Era un poco después de la medianoche. Rápidamente me deslicé fuera de la cama, me puse un par de Jaggers y me puse una camiseta. Agarré el único instrumento contundente que sería suficiente como arma, un jarrón alto, delgado y vacío. Quiero que vayas a la habitación de Jake y te escondas con él, le dije a Cassie. Ella sintió con la cabeza y cruzó de puntillas el rellano a oscuras. La seguí y esperé en lo alto de las escaleras hasta que estuve seguro de que estaba en la habitación de Jake. Deslizándome en silencio escaleras abajo, escuché cualquier sonido de intrusión. Nada. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Miré a través de los cristales de las ventanas mientras atravesaba la casa. Cuando pasé por el cuarto de servicio, vislumbré fugazmente una forma negra en el estrecho pasaje al lado de mi casa. Hundí mis dientes superiores en mi labio, tratando fervientemente de evitar gritar. Nunca había tenido tanto miedo, ni siquiera la noche del ataque de Warren Jones, pero eso cambiaría antes de que terminara la noche. Estaba tan distraído por lo que había visto a través de la ventana de la puerta trasera que apenas me di cuenta de que había entrado en la cocina. Mientras giraba la cabeza para mirar hacia las ventanas, que daban al jardín, mis cuerdas vocales finalmente asumieron el control. Grité de terror. De pie fuera de la ventana de mi cocina había 3 figuras encapuchadas. Túnicas negras cubrían sus cuerpos, y usaban máscaras grises espantosas, sin rasgos distintivos. Los hombres quietos estaban iluminados por una hilera de luces solares en el jardín. Sin embargo, al verme, uno de los 3 hombres se dio la vuelta y procedió a pisotear con vehemencia cada una de las luces en el suelo. A medida que cada luz se extinguía, las amenazas enmascaradas se adentraban cada vez más en la oscuridad. Y cuando se rompió la última luz solar, ya no pude verlos en absoluto. Corrí hacia el interruptor de la luz de la cocina. Obviamente, eso hizo muy poco para ayudar, en todo caso, simplemente delató mi posición. Sin embargo, algo de luz entraba por la ventana hacia el jardín y me horroricé al ver que los 3 hombres enmascarados se habían ido. Y luego escuché un crujido del lavadero. La puerta trasera había sido abierta. No tengo idea de cómo lo abrieron tan sigilosamente, pero estaba preocupado por el golpeteo de pasos en mi casa, algunos de ellos se dirigían al piso de arriba. Recé para que mis hijos estuvieran bien escondidos. Silbidos sonaron en toda nuestra casa. La melodía aterradora y sorda era Money de Pink Floyd. Agarré mi arma con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Cada vez que entraba en una habitación, las tablas del suelo retumbaban bajo el peso de figuras sombrías que se alejaban sigilosamente. Los hombres enmascarados seguían apagando las luces, así que acepté la oscuridad. Y luego el silencio fue interrumpido por gritos. Oí pasos rápidos que bajaban las escaleras, seguidos de risas. Me lancé al vestíbulo y finalmente me encontré frente a los intrusos. Uno de ellos llevaba a mi hijo escaleras abajo con un cuchillo en la garganta. Los otros 2 salieron de la cocina y se unieron a nosotros en el vestíbulo. Casi no estaba a la vista. No la habían encontrado. Lo siento, papá, gritó Jake. Todo esto es mi culpa. Lo siento, papá, se burló el hombre del cuchillo, imitando la voz aterrorizada de mi hijo. Tranquilo, Johnny, dijo otro de los hombres, mientras se quitaba la máscara. Hola, Simon Grant. Mi nombre es Frankie, y estoy aquí porque parece que he perdido a mi empleado, y 1 tonelada de dinero, para el caso.
Por favor, deja ir a mi hijo, supliqué, colocando mi arma en el suelo. Puedo obtener fácilmente los dos grandes. ¿Es eso lo que le dijiste a Warren? Frankie preguntó. ¿Dónde está el señor Jones, Simon? Démosle una llamada y veamos, ¿de acuerdo? Mi hijo y yo intercambiamos miradas temerosas cuando Frankie sacó un teléfono de un bolsillo de su capa y rápidamente marcó un número. Jake y yo sabíamos lo que iba a pasar. Un tono de llamada rebotó en las paredes de nuestra casa, fue amortiguado por las ramas de las plantas araña que cubrían la mayoría de las tablas del piso y las paredes de mi casa. Busca ese teléfono, Mike, ordenó Frankie al tercer hombre. Tiene que ser en algún lugar de este infierno cubierto de maleza. ¿Qué diablos pasó aquí, Simon? No pareces un hombre que tiene dos grandes dando vueltas. Este lugar no es lo que parece, advertí. Deberías irte. Frankie se rió. No estás en posición de amenazarme, Simon. No era una amenaza, dije. Te lo ruego. Jefe, dijo Mike, saliendo del estudio de Ana con un teléfono en la mano. Lo encontré. Sin embargo, no hay señales de Warren, solo esta maldita planta que está en todas partes. ¿Le importaría explicar por qué tiene el teléfono de mi empleado, señor Grant? Frankie preguntó. ¿Crees que estabas rogando hace un momento? Déjame darte la oportunidad de rogar de verdad. De repente, con un leve movimiento de cabeza de Frankie, Johnny pateó a Jake para que se arrodillara. Antes de que pudiera alcanzar a mi hijo, Mike me tiró al suelo y me inmovilizó. Quiero que veas esto, Simon, dijo Frankie. Esto es lo que pasa cuando no obtengo lo que quiero. Frankie envolvió sus dedos enguantados alrededor del brazo de Jake, y mi hijo se retorció cuando el jefe sacó un cuchillo de su bolsillo. Por favor. Grité, luchando con Mike. Ana, ayúdanos. Frankie hundió la hoja en la muñeca de Jake, cortando lenta y seguramente la mano de su brazo. Mi hijo gritó cuando el hombre malévolo cortó, y yo me uní a él con mis propios aullidos de horror. Las hojas de la planta araña comenzaron a moverse, pero no lo suficientemente rápido. Frankie, cortando con un cuchillo de carnicero, se apresuró a quitarle la mano a Jake. Y no fue hasta que terminó que notó las hojas apretadas alrededor de sus piernas. ¿Qué carajo?, exclamó Frankie, alejándose de mi hijo. Jefe. Mike jadeó. Aproveché la oportunidad para quitarme el gruñido distraído de la espalda y corrí hacia mi hijo, cuyo cuerpo temblaba incontrolablemente. Estaba en estado de shock, y ambos intentamos detener la hemorragia de su muñeca sin manos. Todos vieron a Frankie encontrar el mismo destino que Warren. Frondosos tentáculos brotaron de sus orificios, consumiendo su cuerpo. ¡A la mierda esto! Johnny ladró, retrocediendo. El secuestro pesó con un retrato familiar que colgaba de nuestra pared y sucedió algo asombroso, pero espantoso. Mi esposa, la figura en miniatura de la fotografía, agarró a Johnny, sus diminutas manos se envolvieron alrededor de su garganta y lo tiraron hacia atrás. Chillando, el hombre desapareció en el marco, y vi cómo la fotografía fantasma se movía. Mi esposa estranguló al hombre hasta que quedó inerte, y luego lo arrastró fuera de la vista. Mis hijos y yo permanecimos estáticos en la fotografía, ajenos a los terribles acontecimientos que se desarrollaban a nuestro alrededor. No me estoy muriendo aquí. Mike, el último intruso, gritó. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta principal, pero cuando colocó sus manos sobre la madera, sucedió algo inexplicable. Comenzó a derretirse en la madera, sus manos se licuaron, al igual que sus brazos y luego su cuerpo. ¡Para! Mike gritó, desapareciendo en la puerta. ¡Hazlo! Se apagó cuando su cuerpo se fusionó con la casa. Pero no me importaba, estaba obsesionada con el cuerpo de mi hijo, yaciendo sin vida en mis brazos. Eso era lo único que me aterrorizaba. Casi bajó sigilosamente las escaleras mientras yo marcaba el 999 y corrimos al hospital en una ambulancia. Debido a la pérdida masiva de sangre, mi hijo entró en coma. No sé si lo logrará. Pero estoy escribiendo esta publicación porque mi hija y yo presenciamos un espectáculo final de belleza y terror simultáneos. Mira, papá, susurró Cassie, señalando un jarrón de flores en el alféizar de la ventana de la habitación del hospital. Peonias.
El favorito de Ana. Y por la forma en que la brisa nocturna atrapó los bulbos perfectamente rosados, las flores parecían tomar la forma de una mujer que sostenía la mano de un niño, no, un hombre joven. Indudablemente fueron Ana y Jaque. El viento ondeante bailó a través de la habitación, llevándonos tenues palabras a Cass y a mí. Jaque está a salvo, susurró Ana. Estoy tratando de despertarlo.